Hola, ¿cómo están gauchitos y gauchitas? Hoy vamos a hablar de un tema que nos convoca tanto a bolivianos como a argentinos, el nuevo censo. Sí, ¿por qué a unos y a otros? Y sí, porque este mismo año se realiza el censo tanto en Bolivia como en Argentina. Así que vamos a hablar un poquito de esto y sobre las polémicas que fueron apareciendo en estas últimas semanas. Mestizos, indígenas, vamos a hablar un poco de eso y ahora vamos a empezar. Bueno, lo primero que hay que decir de los censos es que generalmente los censos le sirven al propio Estado para recolectar datos que les sean útiles para generar políticas públicas. Generalmente el propio interesado en que los datos estén lo más fiablemente posible son la gente que está en el Estado. Y eso es lo que primero tenemos que saber. Ahora bien, el mundo cambió muchísimo en los últimos tiempos y el siglo XXI justamente está mucho más acelerado ese cambio. Puede ser que también que un censo sirva en algún motivo para crear una dirección concreta en base a una política propia o a una forma de pensar propia. Eso también puede pasar. Creo que siempre pasó, nada más que el siglo XXI genera muchas más posibilidades para eso. No sé si se está entendiendo. Por ejemplo, yo soy de Rosario, de Argentina, y había un censo que era del 1900 y pico, 1905, 7, 10, y hablaba de la pujanza de la ciudad de Rosario, que creció muchísimo, que está mucho más linda. Ese censo en realidad no servía tanto para recabar datos, sí podía ser también, para la propia gente que lo hacía, sino más que nada para mostrar esa imagen al mundo de lo que era Rosario, de cómo había cambiado, de que ahora podía competir con Buenos Aires, de que era una ciudad que fue un pueblito a otra ciudad que parecía cosmopolita. Entonces un poco tenía esa idea de mostrar que se podía hacer algo completamente distinto a lo que pasaba hace muy pocos años. Estamos hablando de 1900-1905. Ahora bien, hay temáticas absolutamente nuevas que están generando mucha polémica. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Incluimos la categoría de mestizo? ¿No la incluimos? ¿Qué hacemos con las categorías indígenas? ¿Por qué se utilizan las categorías indígenas? ¿Hay que utilizarlas? ¿No hay que utilizarlas? ¿Cuáles? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Bueno, en Bolivia las categorizaciones que tienen que ver con la autoidentificación aparecieron en 2001 y en 2002, en esos últimos dos censos. Mientras que en Argentina aparecieron en el último, que fue en 2010. Yo creo que como primer punto tenemos que tener en cuenta los contextos en los que se hace cada censo. Porque el censo justamente tiene como intención servir, ser algo útil. El primer punto que hay que tener en cuenta es cómo se ve un país a sí mismo. Por ejemplo, Argentina. Argentina se ve a sí mismo como un país que tiene ascendencia europea. Bueno, eso lo vimos justamente en el video y que después te voy a mostrar a lo último para que no lo tengas que linkear ahora. Pero que tenía que ver más que nada con cómo nos vemos a nosotros mismos. Más allá de nuestra real ascendencia, nos vemos a sí mismos los argentinos como descendientes de europeos. En parte es cierto, en parte no. Como yo te mostré en ese video, no hay una totalidad de personas que tienen ascendencia europea. Puede ser 50%, 60%. Y a su vez hay un gran porcentaje de personas en Argentina que tienen ascendencia indígena, ¿sí? Entonces, uno no puede hablar de una pura ascendencia europea cuando tenemos en algunas provincias un 30%, en algunas un 40%, en algunas un 50% y hasta en 70%, de acuerdo a la provincia, que tienen una ascendencia indígena. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué me parece que entonces en Argentina, en ese censo, se utilizaron las categorías de indígenas, de la posibilidad de adscribir, autoidentificarse con una categoría indígena? Tiene que ver más que nada con la invisibilización. ¿Por qué? Porque justamente Argentina, al verse como un país de descendencia europea, está invisibilizando a personas que no se sienten parte de ese grupo o que son minoría. O quizás que nosotros mismos lo seamos, pero no lo estemos viendo. Entonces, mucha gente se autocalifica como descendiente europeo, pero no está mostrando su faceta indígena, por decirlo de una forma. Yo también la tengo y la descubrí de casualidad, aunque no parezca. Ahora bien, el panorama de Bolivia entra en otra categoría totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Bolivia no se autocalifica como un país
que sus habitantes son descendientes de europeos. Ahí la situación cambia completamente. Podemos hablar de indígenas y podemos hablar de mestizos, que es lo que se está escuchando mucho en estas últimas semanas, que es una categoría que no viene desde ahora, que viene desde antes. ¿De dónde viene la categoría mestizos? Especialmente se usó muchísimo en la América colonial. Lo usaron los propios españoles para designar a la mezcla entre españoles e indígenas. De hecho, en el caso boliviano, la gran mayoría de la población tiene que admitir que tiene antepasados indígenas. Ahora bien, la pregunta, ¿qué se hace con eso? ¿Uno está orgulloso o está avergonzado? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Uno se siente parte o no se siente parte? ¿Uno adscribe a decirse descendiente de indígenas o prefiere llamarse mestizo? Es una forma distinta de estar diciendo lo mismo, porque vos estás diciendo, yo tengo ascendencia indígena, pero no toda, y por no tenerla toda, soy mestizo. Ahí es un cambio en la categoría para decir una misma cosa. Ahora bien, ¿qué usamos en el censo? Esa es la gran pregunta. Yo soy partidario, personalmente, de que no me pongan opciones y yo tenga que elegir entre las opciones. Incluso yo mismo voy más allá de las personas que dicen hay que poner categoría mestizo. Yo diría que hay que poner un lugar en blanco, un espacio en blanco, en el cual cada uno lo llena como se le antoja. Me parece que eso sería mucho más correcto. Desde ya, eso dificulta mucho a un Estado, cualquiera que sea, clasificar y armar un esquema con tantos datos que pueden terminar siendo completamente distintos, porque yo puedo decir yo soy mestizo, otro te puede decir yo soy tal cosa, y te inventa una palabra, entonces eso se hace más difícil. Pero bueno, en ese sentido, ahí capaz que pierde la utilidad. Pero yo soy partidario de que cada uno, si estamos hablando de autoidentificación, se autoidentifique como le parece. Ahora bien, tenemos que hacer una autorreflexión, me parece, en cuanto a por qué nos autoidentificamos como nos autoidentificamos. ¿Es una cuestión política? ¿Estamos metiéndonos en un problema entre facciones? ¿Que nos estamos dejando llevar por un conflicto entre un grupo y otro grupo? ¿Y nos metemos en eso? ¿Ya nos estamos metiendo en algo más profundo? Que es una división social, en la cual adscribirse a una categoría implica no ser marginado socialmente y otra categoría sí. ¿Cómo sería eso? Creo que el problema no está en la autoidentificación, me parece bárbaro eso, sino más que nada en que eso no implique meterse de lleno en problemas que tengan que ver con la actualidad. Una cosa es la autoidentificación, porque yo me siento así, y otra cosa es ponerme de un lado o del otro por una coyuntura del siglo XXI o del 2022, por algo actual. Y eso creo que ya no va. Por eso, y a raíz de todo esto, quiero hacer en ese sentido una propuesta. Una propuesta que sea distinta. Una propuesta que sea más genuina para nosotros mismos, más honesta para nosotros mismos. Y que esto sirva para algo. ¿Qué propongo yo? Tomémonos el trabajo de investigar, de investigarnos, de investigar a nuestra familia, a nuestros antepasados. Hagámoslo. No en general, a nosotros, a los nuestros. Busquemos, si no sabemos quiénes son nuestros abuelos. Busquemos si no sabemos, aunque no nos guste. Busquemos si sabemos, o si podemos, quiénes son nuestros bisabuelos. Tenemos 8 bisabuelos cada uno, vivos o no, pero los tuvimos. Busquémoslo. Hay fotos de ellos, hay nombres de ellos. ¿Cómo eran? ¿Cómo vivían? ¿De qué vivían? ¿En qué lugar vivían? ¿En qué lugar nacieron? ¿Hay posibilidades de llegar aún más lejos que los bisabuelos? Busquemos, investiguemos. Creo que esto tiene que ser un objetivo de vida. Un objetivo no de ahora, sino construirlo a largo plazo, ¿sí? Para nosotros, para conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestros antepasados. Y sentir empatía por ellos. Sean quienes sean, ¿sí? Conozco a mis 4 abuelos, conozco a mis 8 bisabuelos, conozco a mis 16 tatarabuelos. Los busco. Y no es una tarea que termina mañana, es una tarea que permanece por toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre aparecen cosas nuevas. Y investigar no es solamente buscar nuestras fotos del álbum familiar, es también buscar papeles, es ir al registro civil a ver si aparecen personas, si dice es hijo de, es hija de dónde viene, en qué barco pudo haber venido, si vino de afuera, en qué lugar pudo haber nacido, en qué ailu pudo haber nacido, si era de una comunidad indígena. Todo ese tipo de cosas. Y a partir de ahí, creo que empezando desde nuestra propia familia, podemos sentir empatía, primero hacia nosotros mismos, hacia nuestros antepasados,
y sentir que somos parte de ellos. Nosotros somos un poco parte de ellos. Y a partir de ahí también sentir empatía hacia los que están por fuera de nuestra familia. Así que yo propongo ese ejercicio que está muy bueno y creo que es muy lindo. Está bueno saber sobre nuestra familia. A veces sabemos mucho menos de lo que podemos saber y creemos que no podemos conseguir más datos en ningún lugar. Todo el tiempo se puede encontrar datos. Yo sigo encontrando cosas, y ahora con 32 años sigo encontrando un montón de cosas que yo antes no sabía. Por ejemplo, yo pensaba que tales antepasados eran todos italianos. No, no son todos italianos. No son todos italianos. Me enteré que eran algunos de otros lugares de Europa, porque yo puedo decir europeo, pero en general. No, yo puedo diferenciar del norte, del sur, del tal lugar, los más ricos, los más pobres. Puedo hacer una diferencia así. Puedo buscar a ver si tengo antepasados americanos, como lo hice y lo encontré. Capaz que no te especifica si eran de una comunidad o no, pero vos por los rasgos te das cuenta que son antepasados que provienen de este continente y no del europeo. Entonces creo que todas esas conclusiones uno las puede sacar mirando papeles, mirando fotos, buscando, investigando incansablemente hasta el final de nuestros días. Que sea menos una disputa de la actualidad como algo propio que sintamos bien adentro. Bueno, gente, los abrazo, los quiero un montón, un beso en la frente, un abrazo, seguimos con más videos y seguimos en contacto.